estrictamente el productor de CTH tiene contexto de daño hipoficiario fundamentalmente, ¿ya? Ya, profe, muchas gracias. De nada, Súper. súper estricto, sí, Voy súper a... estricto para la definition. Ya, Sí, porque eso es la gracia de las definiciones, po. Voy a ir a hacer el cambio al tiro del S y S. Hecho. yo voy Ya. mientras estoy. Bueno, yo voy a hacer la clase el año pasado, eso sí, pues la revisé y no hay ningún Sí, cambio. Doc, no se preocupa. Pero te la voy a mandar igual. Bueno, y yo tengo que... yo estoy compartiendo, ¿cierto? Sí, pues yo estoy Sí, compartiendo. ¿Y ahí estoy en modo presentación o no? sí, estás presentando, está bonito, Está bonito. Ya. se ve bonito. Vamos entonces. Vamos a empezar nuestro capítulo, el último capítulo del año, queridas y queridos. Aquí acaba nuestro curso anual de fisiopatología. Si hay alegría o si hay tristeza, eso lo dejamos para cada uno, ¿cierto? Pero esto ya estamos entrando en tierra derecha, como se dice. Ujú. Vamos. Ya hemos hablado del páncreas en relación a los aspectos más endocrinos, ¿cierto? Cuando hablamos de diabetes, y ahora vamos a hablar desde el páncreas, eh, desde las alteraciones de su función, ¿cierto? Digestiva, exocrina. Y aquí, si bien hay varias condiciones también, ya, básicamente por la frecuencia de aparición, vamos a hablar de pancreatitis aguda. Entonces, aquí está, ¿cierto? El páncreas, recuerden que es un órgano. ¿Dónde está? ¿Dónde está ubicado el páncreas, chicos? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? ¿O nadie se acuerda? ¿Nadie se acuerda? Ya, el ¿Hacia el páncreas es un órgano. estómago? ¿Qué pasó? O sea, que es retroperitoneal, ¿verdad? Eso, ¿cierto? Es importante que es un órgano retroperitoneal, ¿ya? Eso, ¿por qué es importante saberlo? Porque hay algunos signos clínicos que se asocian a las pancreatitis agudas, pero que son inespecíficos también, ¿sí? Como que otras condiciones, ¿cierto? Otras causas de hemorragia o de colecciones de sangre retroperitoneal también nos pueden dar el Great Turner, por ejemplo, ¿ya? Y lo mismo con el Cullen, que aunque no es derivado de lo retroperitoneal, pero también son inespecíficos, ¿ya? El páncreas que está pegado, ¿cierto? Adherido, unido al duodeno. Interesante esta imagen también que nos muestra el conducto pancreático principal. Y ven la relación anatómica aquí que se establece entre ese conducto pancreático principal y el colédoco, ¿ok? Si ustedes se fijan aquí, se juntan y desembocan juntos en la papila duodenal, y eso es importante porque a veces por problemas de litiasis podríamos tener obstrucción del flujo de ambos, ¿ok? Flujo de bilis desde la vesícula y del jugo pancreático, ¿ok? Si vamos a ver desde lo histológico, sabemos que están nuestros islotes Langerhans, que ya los conocemos, y junto con los islotes de Langerhans nos encontramos con la porción exocrina. Aquí tenemos una imagen de la porción exocrina y vemos que el páncreas exocrino tiene dos, ya, subregiones. Entonces hay un sistema acinar, acá en color camel, me enseñó una doctora hace un par de años, doctor me dijo, eso se llama color camello o camel, ¿ya? El componente acinar es importante porque aquí se producen las enzimas digestivas del páncreas, ¿ok? Y también nos encontramos con un sistema ductal, que es lo que tenemos aquí en colores de estos, familia cercana al morado, ¿ok? La función del sistema ductal es producir un jugo pancreático acuoso, rico en bicarbonato, y eso entonces ayuda a movilizar, ya, lo más rápidamente posible a las enzimas digestivas del órgano. En esta imagen lo que tenemos es una representación gráfica de una célula de la porción ductal, una célula ductal. ¿Ya? Entonces lo que estamos viendo aquí es básicamente esto. ¿Sí? Aquí está el lumen, esta es la membrana apical y esta es la membrana vasolateral. ¿Sí? Y una cosa importante, o sea, tiene varias cosas importantes, varias características particulares esta célula ductal. Una de ellas es que tiene un canal que se llama CFTR.
¿Han escuchado, les han hablado ya en algún momento del CFTR de pequeños o no? ¿O no les han hablado nunca del CFTR? A mí por Por nombre de nombre, CFTR no me suena, pero quizá sí, a mí tiene otro tampoco. nombre, otro metabolismo y ahí como que quizá da Ya. la Este canal es el que está mutado en los pacientes con fibrosis quística. ¿Ya? El CF, de hecho, Cystic Fibrosis Transient Receptor. Ese es el nombre del canal, ¿ya? Este es el canal que está mutado, ¿cierto? Que es responsable de la patología que conocemos como fibrosis quística. Esa sí la conocen, ¿o no? ¿De nombre al menos? Sí, profe. Ya. Entonces, en la membrana apical está expresado el CFTR. ¿Y cuál es la gracia de este CFTR? Que nos permite la salida de bicarbonato o de cloruro desde la célula ductal hacia el lumen, ¿cierto? Ahora, ya les dije, puede salir bicarbonato, puede salir cloruro. Si lo que sale es cloruro, miren, el cloruro luego recicla a través de esta proteína que es un intercambiador aniónico. Entonces, esta proteína, este intercambiador aniónico, me permite la entrada de cloruro de nuevo a la célula. ¿Y cuál es el anión que saco? Bicarbonato, ¿ya? Entonces, a más actividad de CFR tengo, y eso es lo que me importa, más bicarbonato voy a tener aquí en el lumen en el sistema ductal. ¿Y por qué esto es importante? Porque como el bicarbonato tiene carga negativa, me va a traer a un positivo. ¿Cuál va a ser el positivo? Va a ser sodio. ¿Y el sodio con quién va a ir? Con agua. ¿Ok? Por lo tanto, voy a estar contribuyendo a hacer más fluido el jugo pancreático. ¿Estamos? Entonces, a mayor actividad del CFTR, voy a estar produciendo o vamos a estar produciendo un jugo pancreático que es más acuoso. Y al contrario, si el CFTR funciona poco, ¿cuál va a ser la consecuencia fisiológica de eso? Que vamos a estar formando un jugo pancreático más viscoso, ¿ok? Y eso eventualmente nos puede generar problemas. Vemos que este CFTR puede ser estimulado por algunos mediadores, vemos acá, ¿cierto? Hay receptores que miden actividad de tripsinógeno a nivel luminal, ¿cierto? Eventualmente puede venir ATP, por acá ya les voy a contar de dónde, ¿ya? Y ese ATP, aunque no aparece aquí, graficado, ¿cierto? También hay receptores purinérgicos expresados a este nivel y esos receptores purinérgicos también pueden aumentar la actividad de nuestro CFTR, ¿ya? Una cosa que debemos recordar para esta clase es que el páncreas es el órgano más importante responsable de la digestión de nuestros nutrientes, ¿ok? Y para eso el páncreas produce una serie de enzimas digestivas que están destinadas a eso, a digerir, ¿cierto? A lisar, a oxidar nuestros macronutrientes. De esta manera nos encontramos con enzimas que son proteolíticas, nos encontramos con enzimas amilolíticas, otras que son lipolíticas, con nucleasas, ¿ya? Fundamentales acá para nuestra clase de pancreatitis aguda, las enzimas proteolíticas, ¿ya? ¿Qué debemos saber de estas enzimas proteolíticas? Uno, que el páncreas las produce de manera inactiva. Entonces, el páncreas no produce tripsina, chicos. El páncreas, y eso ustedes lo saben de fisiología probablemente, lo que el páncreas produce es tripsinógeno, ¿ok? Quimiotripsinógeno o quimotripsinógeno en vez de quimotripsina, procarboxipeptidasa en vez de las carboxipeptidasas. Y esto es súper importante, ¿por qué? Porque lo que más hay dentro de una célula en base seca, en general, ¿cierto? Decimos nosotros que son justamente proteínas. De esta manera, producir enzimas proteolíticas en un medio donde lo que tú más tienes es proteínas es al menos arriesgado, ¿ya? De esta manera, el páncreas tiene que tener alguna forma de protegerse de las enzimas que él mismo produce. Y tiene más de una forma. Una de las maneras que el páncreas tiene de protegerse es produciendo esas enzimas inactivas. ¿Ok? Em, ¿Cuál es la vía fisiológica de activación de estas enzimas a nivel intestinal? En condiciones normales, única y exclusivamente a nivel intestinal, estas enzimas debiesen activarse.
¿Cuál es el mecanismo fisiológico aquí? El paso de tripsinógeno a tripsina, mediado por una enzima que está en el borde en cepillo del enterocito, que se llama enteropeptidasa o enteroquinasa, ¿ya? Y entonces siempre se dice que basta que una molécula de tripsinógeno se transforme en tripsina para que se activen todas las enzimas. ¿Por qué? Porque esta tripsina puede catalizar la conversión de más tripsinógeno en tripsina y puede catalizar la conversión de quimotripsinógeno, ¿cierto? Y otras proenzimas a sus formas activas, ¿ya? Ahora, ¿por qué yo les comento esto? Que usted ya se lo sabe y probablemente se acuerda por fisiología, porque no hay un acuerdo total en relación a cuál sería el agente causal de la pancreatitis aguda, cuál sería el evento inicial. Pero la mayor parte de los investigadores, la gente que dedica su vida a conocer este fenómeno, ya, la mayor parte de ellos están de acuerdo en que la pancreatitis sería una consecuencia de la activación del tripsinógeno a tripsina dentro de la célula acinar. ¿Estamos? ¿De qué otra manera el páncreas se protege contra estas enzimas degradativas? Ya dijimos, ¿cierto? Uno, las producimos y las secretamos como zimógenos, es decir, en su manera inactiva. Dos, no producimos las enzimas pancreáticas y que queden ahí volando en el citosol, sino que esas vesículas pancreáticas están dentro de eh, esas enzimas pancreáticas están dentro de una vesícula, ¿ok? Por lo tanto, hay una membrana que las aísla del resto de las células. ¿Ok? Miren esto es maravilloso, encuentro yo. Hay una proteína cuya pega es evitar que el tripsinógeno pase a tripsina, y esa proteína se llama el inhibidor de tripsina. ¿Cachai? Y si hay una proteína que hace eso, significa que hay un gen que codifica para esa proteína. Y esto yo lo encuentro así como total, porque si tú lo pensáis, que haya un gen cuya única función sea evitar el paso de tripsinógeno a tripsina, eso te dice que esa cuestión lleva millones y millones de años ahí, ¿cachai? Es decir, en algún momento la presencia de este gen le confirió a ciertos individuos, ¿ok? Ventajas por sobre los otros. Claro, pues nosotros sabemos que una pancreatitis nos puede matar, ¿cachai? Eso. ¿Qué más les cuento respecto del SPINK1? Es que hoy en día, con la biología molecular y todas estas cosas, hoy en día sabemos que hay variantes alélicas del SPINK1 y hay algunos SPINK1 que funcionan súper bien y otros SPINK1 que funcionan más o menos nomás, ¿ok? Una de las posibilidades que podría explicar por qué ciertas personas tienen una mayor tendencia al desarrollo de pancreatitis aguda podría ser, por ejemplo, que tienen una variante alélica de SPINK1 que hace que no funcione tan bien, ¿ya? Eventualmente, los zimógenos, ¿cierto? Y las vesículas, podemos hacer autofagia de ellos, es decir, la célula las puede destruir, ¿ok? Y otra forma que tiene el páncreas de protegerse es, por ejemplo, que dentro de estas vesículas, además de estas enzimas pancreáticas y de los zimógenos, hay también ATP, ¿ok? Entonces, ese ATP, acá, cuando la célula acinar libera el contenido de estos gránulos y empieza a circular por acá, ajá, el ATP estimula, les decía yo, a receptores que no están en esta imagen, pero que existen, receptores purinérgicos, y que tienen por función aumentar la actividad del CFTR y lo que habíamos dicho, pues, ¿cachai? Generar un jugo pancreático más fluido. ¿Ya? Lo que les decía ahí también, receptores purinérgicos en las células ductales, ¿cierto? De distinta naturaleza. Hay receptores de actividad de tripsina también en las células ductales, eso ya se los había comentado, ¿ya? Hay producción de mucus en la porción próxima al acino y también súper importante para nosotros en fisiopato, la gradiente de presión. ¿Por qué la gradiente de presión, chicos? Porque lo que yo quiero es mover el jugo pancreático, alejarlo de los acinos, ¿ya? Y para que eso ocurra, tiene que haber un cierto flujo. Déjenme ver si logro. Voy a ponerme a rabiar porque ustedes saben que esta cuestión me hace
me juega chueco, entonces sabemos nosotros que los flujos dependen, ahí empezó, ¿no ves? El chistosito. Dependen de una gradiente de presión y dependen de una cierta resistencia. ¿Ok? Entonces, dice uno que, ¿cierto? Debe ser siempre mayor la presión acá, donde les dibujo aquí, ¿sí? En el asino versus lo que ocurre en el ducto. ¿Ok? Entonces la diferencia entre, o acá miren, aquí, la diferencia de presión entre ese punto y ese punto debe existir, ¿ya? Porque eso determina finalmente un delta P, una gradiente de presiones. Y esa gradiente de presiones es la fuerza que impulsa el movimiento del jugo pancreático, ¿ya? ¿Por qué es relevante esto? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un lito que estaba acá en el colédoco y que migró y se me quedó impactado? Impactado, dice uno, es como el nombre bonito para decir atorado, ¿ok? Si tengo impactación de un lito aquí, justo en la vía común, puede ser esto en el esfínter, ¿sí? En la papila duodenal, ese lito me va a aumentar la presión, po, ¿cachai? Porque aumenta la resistencia, ¿sí o no? Aumenta la resistencia y por lo tanto al jugo pancreático y a la bilis gracias Javi por la manita para arriba, le es más difícil salir, por lo tanto se me acumula jugo pancreático y bilis acá y por lo tanto pierdo gradiente de presión. ¡Ah! Dios mío. Y si pierdo gradiente de presión, empiezo a alterar todo el medio a nivel del componente acinar. ¿Ya? El otro elemento importante de esta fórmula es el R, ¿cierto? Y ustedes saben que la R, que es esta resistencia, según Will, depende de 8NL dividido por pi R a la 4. Pero nosotros podíamos borrar el 8, podíamos borrar pi y también podemos borrar el largo porque el largo no cambia de manera aguda en nuestro caso. Lo que significa que la viscosidad, o perdón, que la resistencia depende de la viscosidad de quién, del jugo pancreático. ¿Puedo jugar con eso? Puedo jugar con eso todo el rato, ¿cachai? Gracias a la actividad del CFTR. Y depende, ¿cierto?, de un cierto radio, el cual puede modificarse, por ejemplo, por la presencia de un lito en la porción común. ¿Ya? Entonces, ahora con todo esto, usted entiende por qué un paciente con fibrosis quística tiene tendencia al desarrollo de cuadros de pancreatitis aguda a repetición. ¿Sí? Porque este sujeto, como tiene muy poco o no tiene nada o funciona mal su CFTR, hay más de una posibilidad, ¿cierto? Pero si tengo poca actividad de CFTR, voy a estar generando siempre, a todo evento, este individuo va a estar generando un jugo pancreático viscoso. Y si el jugo pancreático es viscoso, no logro desplazarlo adecuadamente. Y si no logro desplazarlo adecuadamente, empiezan a pasar cosas que se traducen en activación dentro de la célula acinar del tripsinógeno a tripsina y se me gatilla el cuadro. ¿Ya? Por eso el nombre de la enfermedad es fibrosis quística. ¿Estamos? Este canal es súper importante en la mucosa respiratoria para que haya una producción de un mucus que sea fácil de mover. ¿Cachai? Como estos pacientes fallan en eso, ellos producen un moco en el sistema respiratorio que es muy espeso, que es proinflamatorio por sí solo, pero además, como es muy espeso, se facilita mucho el tema de la contaminación y de las infecciones respiratorias. Y estos pacientes, de tanto hacer infecciones respiratorias a repetición, terminan con fibrosis pulmonar. ¿Ok? Y estos pacientes, de tanto hacer pancreatitis a repetición, pasa de la pancreatitis aguda, en el tiempo terminan con pancreatitis crónica. ¿Estamos? Y cuando hay pancreatitis crónica, hay fibrosis, y si hay fibrosis, se me empieza a dilatar el sistema ductal. ¿Me está cachando, no? Estoy expresándome adecuadamente, y si se me empieza Perfecto. a dilatar el sistema ductal, empiezan a aparecer quistes,
dentro del órgano. ¿Ok? Y por eso el nombre de la enfermedad, fibrosis quística. Tiene que ver con lo respiratorio y con lo pancreático. ¿Ya? Estamos entonces. Dice, la pancreatitis aguda es una enfermedad entre comillas inflamatoria porque no siempre el páncreas está inflamado. Felizmente, la mayor parte de los pacientes con pancreatitis aguda no tiene un páncreas inflamado, ¿ya? Pero vamos a quedar con el diagnóstico de pancreatitis aguda. Que además del páncreas puede, tal vez, maybe, en algunos casos, comprometer tejidos, primero vecinos y luego a distancia. La presentación clínica es muy variable y va desde un patrón edematoso a uno necrotizante, ¿cierto? El edematoso obviamente va a ser el más leve, el necrotizante hemorrágico va a ser el más malo, el peor. ¿Ok? En algunos casos tiene una morbimortalidad importante con inflamación y autodigestión del propio páncreas y de los tejidos cercanos. En este tipo de pacientes, las manifestaciones sistémicas van a tener que ver, por ejemplo, con la gran expresión de INOS, ¿cierto? Que va a ir de la mano con mucha producción de óxido nítrico, que genera vasodilatación. Estos pacientes chicos, la pancreatitis aguda es el clásico ejemplo para hablar del CIRS no infeccioso, ¿ya? Y estos pacientes pueden estar hiperinflamadísimos, así como haciendo tormenta de citoquinas, ¿ya? Como todos son mediadores inflamatorios, van a circular y van a pasar por el pulmón, porque el pulmón recibe todo el gasto cardíaco, ¿ok? Esos mediadores inflamatorios van a alterar la barrera hematogaseosa y se nos va a producir el distrés respiratorio agudo, ¿ok? eh, la nefropatía que tiene que ver con la hipoperfusión y el daño de órganos vecinos que tiene que ver con la presencia de estas enzimas digestivas. ¿Ok? Desde una severidad leve a una severa, valga la redundancia, ¿cierto? Desde una gravedad, desde una, no sé, severidad leve a moderada a severo, hay una etapa 1 donde solamente tenemos daño local del órgano. Edema, ya eventualmente puede haber inflamación, podríamos tener un poquito de necrosis grasa en el mismo páncreas, ¿ok? Podríamos tener necrosis variable de células secretoras del páncreas. Luego, en una etapa 2, cuando la pancreatitis es moderada, empezamos a tener efectos peripancreáticos, locales, ¿ya? Pero peripancreáticos. Ahí básicamente circunscrito a lo que es cavidad retroperitoneal. Edema retroperitoneal, ¿cierto? Aquí podemos tener ya una necrosis grasa más extensa. Es interesante eso porque esa necrosis grasa después genera calcificación y esas calcificaciones se podrían eventualmente ver en una placa de rayos, ¿cierto? Van a tener densidad de hueso en lugares donde no debiese haber, ¿sí? Híleo, ¿cierto? ¿Saben lo que es el híleo, no? ¿Saben lo que es el híleo? ¿Les han hablado de híleo? ¿No? Ya. El híleo es una parálisis intestinal, ¿ok? Conformación de tercer espacio, ¿cierto? Secuestro eventualmente de fluido y electrolitos. Y las complicaciones sistémicas, lo que hablamos, ¿cierto? Hipotensión, shock, trastornos metabólicos, falla de órganos, sepsis, todo eso puede estar. ¿Ok? Sí. En términos de causas comunes y poco comunes, ¿sí? Nos encontramos aquí de manera súper importante, particularmente en nuestro medio, particularmente en Chile, con litiasis biliar. ¿Ya? Los cálculos biliares son una causa súper importante. Estos dos que aparecen acá, ¿cierto? En Chile son por lejos los más importantes. Entre litiasis biliar y consumo de alcohol se explican, dependiendo de dónde lean ustedes, entre un 70 y hasta más o menos un 85%, dicen, de las pancreatitis agudas podría tener que ver con estos dos. ¿Ok? Pero eventualmente podríamos tener trauma, ¿cierto? Por el CPR, ¿cierto? El ERCP, la RCPA, ¿sí? Qué sé yo, podríamos tener otras posibilidades, ¿cierto? Resección pancreática, cirugía aórtica, ¿sí? Eh, Procedimientos de ultrasonido con aguja fina, ¿sí? También podría ser cuando, por ejemplo, vamos
vamos a puncionar nódulos, ¿cachai? Para hacer estudios citológicos. Cánceres y condiciones premalignas, ¿cierto? Condiciones, neoplasias benignas y malignas, por así decirlo. Causas metabólicas, ¿ya? La hipertrigliceridemia, esto lo habíamos hablado el semestre 1 en la clase de dislipidemias. ¿Por qué no nos gustaban las dislipidemias? Porque eran factor de riesgo. Y en ese momento yo les dije, las hipertrigliceridemias son factores de riesgo para el desarrollo de pancreatitis aguda. ¿Ya? No se sabe por qué. No se sabe. La hipercalcemia, lo mismo, tampoco se sabe por qué, ¿ya? Los he buscado y no he encontrado, o de lo que he leído no se sabe no se sabe bien el por qué, ¿ya? Miren acá, causas genéticas, ¿sí? Aparece por ahí el SPINK1 y aparece súper importante el CFTR, ¿ya? La fibrosis quística. Pancreatitis autoinmúnica, ¿cierto? No reportada. Drogas, ¿ya? Y cuadros infecciosos, ¿ya? Y por supuesto, la idiopática, pues es como el recurso del ignorante en las interrogaciones, la idiopática, ¿ya? Causas entonces bien variadas. Ahora, momento, consulta, pregunta para ustedes, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos bien o no? Sí, profe. Sí, Javi. Oye, Javi, o cualquiera, ni la Javi siempre me contesta, muchas gracias, Javi. Siempre pienso que si pasa un vecino por acá afuera debe pensar que estoy loco, así como hablando solo. Pero su respuesta me protege frente a ese fenómeno. Oye, Javi, ¿y les han hablado pancreatitis aguda en medicina interna o todavía no? O sea, lo hemos ligado como a la hipertrigliceridemia, pero lo Mm, mismo que dijiste, más que eso, no más. ya. Ok. No les han hablado específicamente del cuadro clínico, del manejo, de todas esas cosas. O sea, nos pasaron como las dislipidemia en general y el cuadro, o sea, el tratamiento cuando haya posibilidad de padecer hipertrigliceridemia. Por ejemplo, lo que usted dijo de los más de 1000, el cuadrito que salió, y ahí como recién tratarlo, pero no es como manejo principal del tratamiento de la dislipidemia. Siempre es Ya. como LDL, pero más que eso, no. Ok, entiendo. Ya, pues, gracias, Javi, por comentarnos. Miren, lo que se ve en estas siguientes, plural, imágenes, tiene que ver con fisiopatología más celular, más molecular en la primera o más celular en los pacientes que hacen, ¿sí? Las pancreatitis agudis. Entonces, una de las primeras cosas que ocurre, ¿cierto? Y esto ocurre frente a varios tipos de agentes injuriantes, es que aumenta el calcio. ¿Sí? Se producen sobrecargas patológicas de calcio en este tipo de pacientes. Entonces me dicen acá que algunos injuriantes como el alcohol, ¿cierto? La colecistoquinina o los ácidos biliares, ¿sí? Aumentan, ¿cierto?, la salida de calcio desde el retículo endoplásmico. Ustedes me van a decir, pero ¿cómo van a haber ácidos biliares? Si los ácidos biliares se van para el intestino, ¿cierto?, desde el colédoco. Claro, pues les decía yo, pero ¿qué pasa si tengo acá, ¿cachai? Un cálculo impactado. Entonces, la bilis puede refluir, ¿cachai? O irse hacia el conducto pancreático. Y eso es importante porque están súper bien definidos, ¿cierto? Cómo los ácidos biliares tienen efectos tóxicos sobre las células del sistema ductal, pero tienen efectos tóxicos directos también sobre las células del sistema acinar. Y cuando agarran células acinares pancreáticas y las ponen en una placa Petri y las cultivan con ácidos biliares, después de algunos minutos ya se ha visto que esas células empiezan a sobrecargarse con calcio y empiezan a activar, ¿cierto? De manera precoz el tripsinógeno a tripsina dentro de la célula. Entonces, ese calcio puede venir de varios lados, ¿cierto? Podemos tener aquí, ¿cierto? Activación de canales de calcio, ¿cierto? Por la liberación del calcio mismo. Luego nos encontramos acá con los canales piezo. Estos a Gallardo le gustan bastante, yo no sé si se los comentó, ¿sí? Pero cuando aumenta, por ejemplo, la presión dentro del sistema ductal, se nos activan estos canales piezo y a través de ellos también se nos puede meter calcio. ¿Ok?
El aumento de la sobrecarga con calcio, ustedes saben, favorece la apertura del poro de transición de permeabilidad de la mitocondria. ¿Y eso a qué nos lleva? Eso nos lleva, por una parte, a un agotamiento de ATP, el cual impide el buen funcionamiento de la bomba cerca, por lo tanto no puedo meter el calcio de vuelta al retículo, impide, ¿cierto?, el funcionamiento de otras bombas de calcio, por lo tanto no puedo sacar el calcio hacia el líquido extracelular. Y si el agotamiento de ATP es muy intenso, sabemos que las células se nos pueden necrosar, ¿ok? Pero por otro lado, la sobrecarga con calcio favorece la activación prematura, perdón, de tripsinógeno, altera los mecanismos de autofagia, que yo les había comentado que es un mecanismo de protección para la célula acinar, y más encima activa, ¿cierto?, vías metabólicas asociadas a nuestro factor de transcripción NF-κB, que, que uno usualmente le da roles de tipo proinflamatorio, ¿ya? Aquí es como parecido, pero distinto también, ¿cierto? Pero aquí nos dicen, mire, sabe que otra de las cosas que puede pasar en una de estas células acinares es que se produzca colocalización. ¿Colocalización qué quiere decir? Que se nos juntan, que se nos fusionan vesículas de estas, ¿cierto? Que tenían simógeno con lisosomas, ¿ok? Y aquí, cosa mala, pues, porque el lisosoma tiene enzimas degradativas. Y una de las enzimas degradativas del lisosoma es la catepsina B. Y entonces resulta que esa catepsina B favorece la activación prematura del tripsinógeno. ¿Ok? Entonces aquí se produce la activación prematura del tripsinógeno. Miren, las enzimas degradativas del páncreas ya empezaron a degradar la membrana, ¿cierto?, que delimita esta vesícula y se nos empiezan a escapar las enzimas pancreáticas, ¿cierto? Estas enzimas pancreáticas que van a dañar a la mitocondria, van a generar liberación del citocromo C, por lo tanto mayor tendencia a la apoptosis, ¿ok? Vamos a tener activación de vías específicas de muerte celular que nos pueden llevar aquí a necrosis. Y si esta era una célula sana, fíjense que si la célula estaba sana, la llegada de citoquinas proinflamatorias, es decir, puede ser que el tejido adyacente, que el tejido aledaño, que, ¿cierto?, haya ese que haya sido el que empezó a inflamarse. Pero si hay producción de citoquinas proinflamatorias y estas citoquinas proinflamatorias estimulan a sus receptores, lo cual nos quiere decir, ojo, cacha, que hay receptores para citoquinas proinflamatorias, esos también favorecen la colocalización de vesículas, ¿ya? Como si fuera poco, por ejemplo, el alcohol por sí solo aumenta la síntesis de enzimas, ¿cierto?, de los lisosomas. Por lo tanto, ahí tengo ya al tiro un factor de riesgo, un segundo factor de riesgo asociado al consumo de alcohol. ¿Ok? El alcohol disminuye la función, además del CFTR, ¿ya? Disminuye la actividad de las acuaporinas, ¿ok? Lo cual favorece la acidificación del jugo pancreático y el éstasis intraductal, ¿ya? ¿Por qué la acidificación? Porque recuerden que si tengo poco bicarbonato, tengo poca capacidad tamponadora. Las sales biliares y la inflamación por sí solas disminuyen la actividad de las acuaporinas, ¿cierto? Y el aumento de la presión intraductal aumenta la actividad de los canales piezo, ya lo habíamos dicho, en las células acinares y activa procesos inflamatorios. Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Porque en distintas condiciones donde se produzca aumento de presión intraductal, esto va a ocurrir. ¿Qué me puede llevar a un aumento de presión intraductal? Un edema de papila, ¿cierto? O podría ser la presencia de un cálculo, como habíamos dicho. O podría ser, mire, incluso esto puede ser usted el día de mañana, que en un intento por ayudar a su paciente le hizo una CPRE, ¿cierto? Y el volumen que se inyecta de medio de contraste, obviamente que también va a aumentar la presión dentro de el ducto pancreático, ¿cachai? Y ese aumento de presión se va a propagar, ¿cachai? Y finalmente podemos también, obvio, ¿cierto? Eso lo entendemos, y ese voy a inyectar el medio de contraste por acá y ese medio de contraste se me va a ir por la vía biliar
y se me va a ir por la vía pancreática. Y por la vía pancreática va a hacer esto y obviamente que esa presión puede terminar aumentando aquí a este nivel, ¿cierto? Y con aumento de presión ductal también, por lo tanto, con imposibilidad de mover, ¿ok? Todo ese, todo ese, todo ese jugo pancreático. ¿Sí? Esta imagen la puse para comentarles que en las células acinares normalmente hay una polarización, ¿ok? Tiene que existir esta polarización. ¿A qué me refiero con la polarización? Lo que les quiero decir es que aquí en el núcleo nace todo porque ahí están los genes que codifican para estas enzimas. Esos genes se hace, ¿cierto? La primera etapa, la transcripción, ¿cierto? A nivel de núcleo y luego los ARN mensajeros, ¿sí? Van a ser traducidos aquí a nivel de retículo y salen las proteínas que van a ser acondicionadas, dice uno por Golgi. Tengo finalmente los gránulos con enzimas y esas gránulos con enzimas los vamos a secretar hacia la membrana apical acá arriba. ¿Ya? Eso es como lo normal. Pero ¿qué ocurre si es que aumenta la presión intraductal? ¿Sí? Si aumenta la presión intraductal, acá arriba va a estar, ¿cierto? Voy a tener una mayor presión y lo que ocurre en ese contexto es que ya no se pueden secretar las vesículas hacia apical, ¿cachai? Pero la célula no se quiere quedar con las vesículas, entonces, ¿qué hace? Igual las secreta, pero la secreta por la membrana vasolateral. ¿Ya? ¿Y cuál es el problema? Que esto es un epitelio, por lo tanto las células están bien juntitas. Es decir, ¿qué hay más allá de esta membrana vasolateral? Está la membrana vasolateral de la célula vecina. Por lo tanto, si nosotros secretamos las vesículas por la membrana vasolateral, empezamos también a afectar, ¿cierto? A comprometer la integridad de la célula que está al lado. Y así entonces el daño comienza a diseminarse dentro de este tejido. ¿Mm? Aquí me dice, mire, fíjese que ya hay injuria acinar y ya hay necrosis. Entonces, ¿esto se va a traducir en qué? Esto se va a traducir en la producción de una serie de mediadores proinflamatorios. TNF, interleuquinas de distinto tipo, moléculas, ¿cierto? El- la proteína quimetrayente de macrófagos, ¿ya? Los CXC, esas eran, ¿vale? Doc, usted siempre se acuerda de estas porque Erasmo, usted siempre las comenta, ¿cómo se llaman esas? Bueno, ahí el Doc se nos va a acordar, ¿sí? Vamos a tener estas alarminas, HMGB1, ¿sí? Expresión de moléculas de adhesión, y todo esto finalmente se traduce en qué? En que hay atracción de células inflamatorias. ¿Ok? Estas células inflamatorias pueden ser, por ejemplo, monocitos, ¿cierto? Macrófagos que se nos van a polarizar ¿hacia dónde? Hacia el fenotipo M1. Como usted sabe, los macrófagos M1 son muy proinflamatorios, ¿cachai? Por lo tanto, vamos a tener a través de distintas vías, ¿cierto? Activación de estas células con producción de mediadores. ¿Ok? Voy a tener además activación de monocitos en otros órganos por estas mismas citoquinas proinflamatorias, pulmones, hígado, peritoneo, ¿ya? Y eso entonces favorece el desarrollo de la falla de la falla multiorgánica. Los neutrófilos también son bastante importantes acá, ¿ok? Porque los neutrófilos generan estrés oxidativo, ¿sí? Favorecen con sus proteasas más activación de tripsinógeno, ¿ya? Los neutrófilos hacen un tipo de muerte especial que se llama netosis, ¿cachai? Y en esta netosis se forman redes que están fabricadas con cromatina del neutrófilo, ¿cierto? Y estas trampas extracelulares de neutrófilos, que así se llaman, ¿ya? Favorecen ¿qué cosa? La obstrucción ductal, que de nuevo favorece más activación de tripsinógeno, son súper proinflamatorias, por lo tanto generan más, ¿cierto? Inflamación dentro del órgano. Eventualmente el páncreas va a empezar a liberar sus enzimas, ¿sí? Podemos liberar lipasa. ¿Por qué liberar lipasa?
porque como está en cavidad retroperitoneal, está bastante relacionado con el peritoneo, ¿cachai? Entonces, si libero lipasa y empiezo a hacer hidrólisis de triglicéridos, empezamos a dañar a los adipocitos del peritoneo. Pero de vuelta, vamos a tener más daño de páncreas y esta hidrólisis, ¿cierto?, de triglicéridos también pueden empezar a generar fallas multiorgánicas. Como dijo el maestro Yoda, chicos, cansado estoy. Pero cuéntenme, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Se está entendiendo? Sí, profe. ¿Sí? Ya. ¿Hay alguna duda hasta este punto? ¿No? Por mi No, parte, profe. No hay duda hasta este punto, ya. Cualquier cosa, ustedes saben, ¿cierto? Bien. ¿Qué dicen los manuales de gastroenterología o los manuales de medicina en general? Que para el diagnóstico de pancreatitis aguda hay 3 elementos y hay que tener 2 de ellos presentes para hacer diagnóstico. ¿Cuáles son los 3 elementos? Una clínica compatible, exámenes de laboratorio compatible e imagen compatible con páncreas inflamado, con un páncreas enojado. ¿Ya? Clínica, han tenido, a ver, respóndame usted. Alguien que no sea la Javi, porque la Javi siempre me responde. No es que yo no quiera, Javi, que usted me responda, sino que quiero incentivar también al resto. ¿Han tenido pacientes con pancreatitis en campo clínico o no? Yo sé que a los demás sí le han tocado, pero lamentablemente a mí nunca me ha A tocado un usted aún paciente no le con han pancreatitis. tocado. Ya, porque ya le va a tocar porque es una condición bastante común, ¿cierto? Ya. Y los compañeros que están acá presentes, que han tenido pacientes con pancreatitis aguda, ¿qué clínica tiene su paciente con pancreatitis aguda? Dolor abdominal en banda, ¿Dolor abdominal dónde? ¿En epigastrio, mesogastrio, hipogastrio? en epigastrio que se desarrolla como en banda, que llega hasta atrás en la espalda. Eso, ¿cierto? Un dolor abdominal, usualmente en el tercio superior, ya suele, lo más común, pero es lo más común un dolor de tipo epigástrico y que muchas veces también empieza a irradiar y terminamos con este, ¿cómo le llamó Seba Coca a usted a ese dolor? ¿Dolor en banda? ¿En banda me dijeron? Eso, dolor en banda, dolor en cinturón, a veces le llaman también dolor en faja, ¿ok? Y eso es como lo más común, ¿cierto? Eso es como lo más común, ¿ya? Anorexia está presente, pero no está presente en todos, ¿ya? Estos pacientes, como la persona no cacha bien qué le pasa, le duele un poco la guata, qué sé yo, como que igual sigue comiendo, ¿sí? A veces pueden llegar pacientes que llevan días con dolor de guata y siguen comiendo y comen y vomitan. Una, una colega, una colega hace un par de meses estuvo 2 semanas con dolor de guata. 2 semanas con dolor de guata, irradiado al dorso, fue hasta traumatólogo, porque pensó que tenía algo en la espalda, no sé, una hernia, alguna cuestión, ¿cachai? Y el médico le pidió una resonancia de columna. Se hizo su resonancia de columna y salió limpiecita, no era nada ahí, pero el dolor seguía, seguía, seguía. Ya no cedía, no respondía bien a analgésico y toda la cosa. Y terminó en UCI por su pancreatitis ella. Felizmente está bien ahora y todo, ¿cachai? Pero, ¿ya? Entonces, la anorexia la ausencia de anorexia, ahí está, lo digo así, no nos descarta ya la presencia de pancreatitis. Náuseas, vómitos, los ruidos hidroaéreos disminuidos, ¿cierto? Eso asociado ya a que estamos caminando hacia el híleo. Fiebre, resistencia muscular, bla, 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 bla. Y si ustedes miran con atención, ¿cierto? Se van a dar cuenta que este cuadro no es chileno, porque dice enfermedad de la vía biliar en un 30% de los casos, ¿ya? Que en Chile es mucho más, ¿ya? Es muy, muy común, ¿sí? Historia de alcoholismo, dice ahí también, 50%. Ya, ese es lo primero, ¿ya? Entonces, lo que más hay, ya ustedes lo saben, lo han visto, el dolor abdominal. Ictericia, también interesante la ictericia, ¿saben? Porque como muchos de estos casos tienen que ver con enfermedad de vía biliar, en el paciente coexiste la pancreatitis
y la colestasia, ¿ok? Y asociado a la colestasia se producen aumentos de bilirrubina, ¿ok? Que generan entonces ictericia. Como es muy común en Chile, de nuevo, el tema de los litiasis biliares, ¿ya? Lo que decía el doc en el caso clínico, sean súper cuidadosos con el examen físico, ¿ya? Miren las escleras, miren las mucosas, ¿cierto? Vayan a buscar, porque ahí eso nos puede orientar mucho en relación al origen del cuadro. Ya, estos dos siempre aparecen como signos asociados a pancreatitis aguda, pero son re poco comunes. Doc Rossi anda por ahí, estará por ahí, mi doc. Yo lo invoqué y no me contestó. Ya, No me dais tiempo para responder, si te he escuchado todo. ando apurón. La MSP era la proteína quimiotáctico monocitos, pero no te quise interrumpir. Ah, ya. Ya, sí, pues el MSP y el CX. Ah, no, Sí, son quimoquinas. esa. Sí, pues esta es Quimoquinas CX. la proteína quimioatrayente de monocitos. De monocitos. Sí, y estas son Son las. quimoquinas en Mm, general. ya, sí, pues esa usted las nombra en la clase de asma. Sí, pero las nombro como quimoquinas, nomás como Ya. receptores, como proteínas de quimoquina, ligando a quimoquina. Ya. Oiga, Doc, lo que yo le quería preguntar, lo que yo le quería preguntarle, ¿ha visto pacientes con Gray Turner y Cullen a consecuencia de pancreatitis aguda? Sí, pero es extraordinariamente poco frecuente. ¿Cierto? ¿Cierto? Pero aparece, siempre aparece, los ponen Poco frecuente. O como sea, no signos sé. clínicos asociados a, pero ¿Cuántas pancreatitis? Pongámosle que he visto 150 pancreatitis, por decir una cifra. Lo he visto una vez. ya, Sí, muy poco sí, frecuente. para Y que cuando vean. se ven son pancreatitis habitualmente muy graves. O Muy sea, graves, exacto. ocupando los criterios ahora Baltasar D o E, o sea, son las más graves de todas. ¿Ya? O sea que Eso, es poco frecuente, pero se ve, se puede ver. ya. Y volvemos a lo que tantas veces les he dado jugo yo, sensibilidades y especificidades. Si el paciente tiene Gray Turner o tiene Cullen o ambos, podría ser otras cosas. Sí, hay varios diferenciales además de la pancreatitis para explicarlo. Y como estamos diciendo, ¿cierto? La ausencia de ellos tampoco nos descarta. ¿Por qué se produce el Gray Turner, chicos? Gray Turner. Esta es consecuencia de hematoma retroperitoneal, ¿ya? Creo, creo que ¿Qué creo? Tienes que no, decir yo un iba a decir hematoma lo mismo, retroperitoneal. que era un hematoma retroperitoneal. Eso. Y otras causas de retroperitoneal también nos pueden dar. Y el Cullen, ¿cierto? Que tiene que ver con este hematoma periumbilical, ¿ya? Eso. La bioquímica clínica, ay, son tan llorones los médicos humanos con esto. No hay un gold standard, ayúdenme, soy un médico indefenso. Doc, le cuento algo. La prueba más pulenta, la mejor prueba en medicina veterinaria para el diagnóstico de pancreatitis aguda, tiene una sensibilidad diagnóstica del 80%. Y eso es lo que nosotros consideramos así como el gold standard y contra esa se comparan las otras pruebas. Ya, chicos, amilasa y lipasa aumentadas 3 por, así como que se llegan a tener sensibilidad diagnóstica de 95%, incluso más, ¿ok? Así es que son súper buenas sus pruebas, pues déjense andar lloriqueando por ahí. Amilasa, 3 veces el nivel superior hace sospechar pancreatitis. Ya se eleva rapidito, 6 a 12 horas posterior al inicio del cuadro y se mantiene alta por 3 a 5 días. ¿Ya? Ojo que la prueba, porque estas son pruebas inmunológicas, ¿cierto? El anticuerpo que me detecta la amilasa no diferencia entre amilasa salival y amilasa pancreática, por lo tanto, ¿cierto? Un valor elevado no necesariamente me dice que es pancreatitis, porque podrían haber otras condiciones que me hagan aumentar la amilasa salival en sangre y entonces igual la prueba va a reaccionar. La lipasa, en cambio, es más específica, pero no es indicativo de gravedad, ¿ya? Sube antes que la amilasa y dura más tiempo. Esa es como la mejor, ¿ya? No en todos los centros tienen los dos. A veces en los centros, como esta es más específica, a veces en algunos lados tienen solamente lipasa, ¿ya? Ahí tienen que saber usted, obviamente, el día de mañana, el lugar donde estén trabajando.
La relación entre ambas también nos puede ayudar, ¿cierto? Mayor a 2, por ejemplo, sugiere, se asocia más a pancreatitis alcohólica, ¿ya? Y esto yo lo vengo comentando hace algunos años ya. eh, Se descubrió que el páncreas no produce un único tipo de tripsinógeno, sino que hay varios. Y hay uno específico que es el tripsinógeno 2 que aumenta en orina, ¿ok? En pacientes con pancreatitis aguda. Y en algunos lugares así como que habían hecho pruebas, esto era en Canadá, ¿sí? Que comentaban que habían hecho pruebas y el aumento de tripsinógeno 2 en orina tenía una sensibilidad tan buena como la milasa y lipasa en su conjunto, ¿ya? Es decir, bastante bueno. ¿Ya? De nuevo, yo no he sabido al menos de hospitales públicos donde lo ocupen. Doc, ¿usted lo ocupa? ¿Sabe de la existencia de este tripsinógeno 2 allá en el hospital? Pero no lo tenemos. Mm, O sea, en general, ¿sabes lo que pasa? Puede ser un comentario cortito. Lo que pasa es que estos pacientes todos se tienen que ir con imágenes, con escáner. Entonces, sí. muchas veces uno tiene el laboratorio, tiene el cuadro clínico y la imagen. Entonces, habitualmente es raro que se escape una pancreatitis, Mm, que se escape sin diagnóstico. O sea, obviamente existen diagnósticos diferenciales, pero con las tres cosas es muy poco posible que se escape. cierto. Ya, pero recuerden, no son necesarias las tres No, cosas. no, claro, pero habitualmente se hacen las tres cosas, Dos ¿no? de las tres, claro. Y aquí Claro. justamente íbamos a hablar de las imágenes. Yo sabía que iba a hacer este comentario usted, Doc, y por eso yo puse esta diapo, que la imagen dice muy usado, pero no siempre necesario. Pero chicos, escúchenme, ¿necesario para qué? Para hacer el diagnóstico, porque con 2 de 3 estamos. Pero las imágenes son fundamentales para establecer pronóstico para el paciente, ¿ya? Ahí sí que son súper importantes las imágenes. Puede ser ultrasonido. El ultrasonido, ¿cuándo se porta bien? Cuando hay clínica sugerente de litiasis biliar, ¿cierto? Si tengo ictericia, por ejemplo, si tengo acolia, ¿ya? Si tengo una diarrea con un patrón de esteatorrea, ¿ok? Puedo pensar que tengo un lito, ¿cachai? Que me está obstruyendo de manera importante el paso de bilis. Ahí así como que el ultrasonido de hígado y de vías biliares es mandatorio. ¿Ya? Porque eso además, después ya les voy a comentar por qué, ¿sí? Porque, o se los digo al tiro, porque eso además puede tener implicancia diagnóstica y terapéutica, ¿ya? Por el paciente va a ser candidato para un CPRE. Tomografía computarizada para todo paciente que no muestre signos de mejoría a las 48 horas, ¿ya? Después de un tratamiento conservador. Lo que decíamos, ¿ya? Sí es importante para el diagnóstico y aquí hay una escala, que es la escala de Baltasar, desde un A, B, C, D y hasta un E, ¿cierto? Donde lo más favorable para el paciente es el A, ¿ya? Que implica, si ustedes se fijan, que tengo un páncreas normal, po. Páncreas normal, tamaño normal, bien definido, contornos regulares, refuerzo homogéneo. Está maravilloso ese páncreas. ¿Quién nos dice que está inflamado? Nada. Sin embargo, tenía el paciente con pancreatitis, ¿ya? Y de ahí hasta 2 o más colecciones de líquido o de gas, cáchense, podríamos tener un proceso medio enfisematoso en el páncreas o en retroperitoneo, ¿ya? Y entonces esto se asocia a pronóstico y se asocia a mortalidad, ¿ya? Doc, ¿algo que comentar aquí? ¿O hasta este punto? Siempre le pregunto y ahora no le había preguntado nada. No, en general ahora se hace arregla el escáner. O sea, es raro que uno tenga una pancreatitis sin que haga un escáner. Es muy, muy raro. ¿A las leves también? También le están así, en general se le hace casi Ya. todo. Porque es un criterio de gravedad. Entonces, en el fondo, hay pacientes que están con clínica relativamente estable, pero tienen un grado de necrosis alto. Entonces, al final, por el factor pronóstico, Mm, en general yo diría, es muy raro actualmente que uno en una pancreatitis no haga escáner. Es muy raro. ya. Y aquí en Chile también hay que considerar que muchas, a ver, si uno pregunta a nivel poblacional, causa de pancreatitis, entonces van a decir, por ejemplo, en otros países que la más frecuente es alcohólica, etcétera. Pero aquí en Chile es litiásica y para la litiasis imprescindible. O sea, yo sé que el eco sirve mucho, pero en un contexto de pancreatitis, el escáner
no hay cómo despintarlo, no hay cómo sacarlo. Yo sé que Claro. no es lo, para vía biliar no es lo óptimo, pero es muy raro que no se le haga un escáner actualmente, muy raro. Mm. Sí, Yo no sé, para la vía biliar el eco es muy bueno porque es el mejor, eco sí, te, pero no, te va a indicar, chicos, si es que hay dilatación de sí, pues no ve coledos, si es páncreas, que hay entonces no ve, dilatación pero de no ve páncreas, cistos. entonces, Claro, exactamente. y Pero para como para necrosis, pensar en el proceso obstructivo, sí. ¿cachai? Entonces al final, Dependiendo del tamaño del lito, podríamos tener las sombras acústicas, todo. ahora Pero yo claro. tengo el sesgo que veo pacientes hospitalizados nomás, pues entonces, Mm, mm, pero en general en servicio de urgencia una pancreatitis llega deshidratada, que la mayoría llegan deshidratadas, es muy raro que no se vayan con un escáner, por lo menos mm. en San José. Fíjese que yo en mis pacientes sí puedo ver el páncreas con el eco. Claro, pero porque son más chiquititos, pues, claro. Claro, sí, pues es más fácil de explorar. Y es chistoso porque cuando se sospecha que el paciente tiene pancreatitis aguda, uno más que ir a mirar al tiro del páncreas, le echamos un vistazo al peritoneo. Ah, ya. Como el páncreas se inflama y empieza a liberar enzimas, así como que, Una complicación, pues, las claro, así conexiones como que intrauterinas. una colega siempre lo describe como el mal vecino. Entonces, como Claro. que se inflama el páncreas y Y uno va a buscar como que, cosas en peritoneo sí, o afección de, eh, por ejemplo, hay una parte de una rama del páncreas que va, en gatos va como bien pegado al duodeno. Entonces, claro. también cambios en el No, duodeno o puede ser sí, cambios en la pared gástrica también, pero así como que se enoja el páncreas y se empiezan a enojar todo alrededor. Cuénteme. no, no, es que voy a hacer un comentario por qué es tan grave. Porque lo que tú estás diciendo, caen estas enzimas chorrean, entre comillas, perdona que lo diga tan ordinario, chorrean el peritoneo. Y en el Sí, peritoneo están los epiplones. Y los epiplones, ¿qué es lo que tienen? Linda grasita, po. ¿Y qué es lo que tienen? Bueno, estructuras también proteica. Entonces las enzimas comienzan a comerse, perdona que lo diga así tan feo, los epiplones y comienzan a comerse todo lo que es contenido peritoneal. mm, Entonces, en el fondo comienzan a tener una expansión del proceso inflamatorio, porque volvemos a algo, las grasas, ¿qué es lo que son? Precursores, tienen ácido araquidónico y son precursores proinflamatorios. Entonces, al final, esta situación no tiene solamente con el daño directo enzimático, sino con los productos de la metabolización de grasa o del metabolismo de la degradación de grasa, producto de la enzima. Entonces, estos pacientes parten con una inflamación pancreática, pero estas enzimas activadas en un lugar no adecuado, por decirlo de alguna lo manera, fisiológico, claro. terminan generando una cantidad de mediadores gigantes producto de la degradación de las grasas y de las proteínas, pero fundamentalmente la grasa. Entonces, al final es un proceso, un círculo vicioso, que cada vez hay más enzimas, cada vez más hay liberación de mediadores, cada vez más activación, y por eso estos pacientes son realmente muy graves. Y así se parte a veces de una de un daño que uno podría decir una pancreatitis edematosa, que es la menos grave, donde no hay necrosis, que a los pocos días comienza a aparecer necrosis. De hecho, el escáner no se hace al ingreso, se hace por lo mismo, porque se hace fundamentalmente, como dice ahí, a las 48 horas, habitualmente, yo sé que dice después del tratamiento conservador, pero se hace en general a las 48 horas, porque uno lo que quiere ver es la necrosis, quiere buscar, y no se hacen precozmente, porque el valor pronóstico se establece después de 2 días en general, ¿ya? Eso como regla general, ¿ya? Eso, gracias, Doc. No, de nada. Como siempre, gracias por dejarme meter la cuchara, Meter ¿ya? la cuchara, pero para eso estamos los dos siempre, pues si eso es lo Sí, que hemos hablado tanto, sí, ¿cierto? sí. Es la fortaleza que tenemos como equipo. Ya, ¿qué se entiende por complicación sistémica en estos pacientes? La exacerbación de algo preexistente, evidente, ¿ya? Si ya había antecedente de insuficiencia cardíaca o insuficiencia respiratoria crónica, si es que había una hepatopatía, ¿cierto? Eh, ya reconociendo la existencia, digamos, de cero de daño renal agudo, ¿cierto? Falla cardíaca o respiratoria, ¿ya? Hablamos de falla orgánica cuando se habla de falla en dos o más de estos órganos, ¿ok? Así se define falla orgánica. ¿Y esto por qué lo queremos?
¿Por qué nos interesa saber esto? Porque con esto establecemos después la severidad de nuestra pancreatitis. Entonces tenemos las pancreatitis agudas leves, que no están asociadas a complicaciones locales sistémicas o falla de órgano. ¿Ok? Si hay falla de órganos que dura menos de 48 horas, eso es temporal y hablamos entonces de una pancreatitis moderadamente severa. Y cuando la falla se extiende más allá de los 48 horas, ya hablamos de una pancreatitis aguda severa, ¿cierto? La mayor parte de ellos con necrosis pancreática. ¿Sí? ¿Cómo evoluciona entonces este cuadro? La mayor parte de los pacientes hacen un cuadro autolimitado, aproximadamente el 80%. Esos son gallos que se podrían quedar en casa y si se portan bien podrían salir adelante, pero como obviamente pueden evolucionar de maneras impredecibles, ¿cierto? Se manejan de manera intrahospitalaria, ¿ya? De los pacientes con pancreatitis severas, un 20 o un 50% no responde a tratamiento y estos son los que desarrollan la falla multisistémica dentro de la primera semana. Miren esto qué interesante. E infecciones dentro de las 2 primeras semanas, ¿ya? De los pacientes que mueren, fíjense ustedes, depende. En la primera semana, lo que más los mata es el distrés respiratorio agudo, ¿ya? Las complicaciones respiratorias, por lo que ya habíamos dicho. Después de la primera semana vienen las infecciones. ¿Y saben por qué pasa eso? ¿Se acuerdan de la clase de inflamación cuando hablábamos del cambio de la actividad proinflamatoria a la antiinflamatoria y hablábamos del CARS, el síndrome de respuesta antiinflamatorio compensatorio? Como estos pacientes están tan inflamados, después la actividad antiinflamatoria es muy potente también. Entonces este paciente nos queda inmunosuprimido y por supuesto que ahí queda súper expuesto a cuadros de tipo infeccioso, ¿ya? Importante, ¿cierto? Tener indicadores de severidad y pronóstico. Ransom, Apache 2, Atlanta, ¿ok? Hay otros más, pero hay finalmente, quiero que nos quedemos con eso, que hay scores o hay escalas que permiten establecer gravedad al ingreso y que en otros momentos, ¿cierto?, de la evolución del paciente permiten predecir comportamientos a futuro. Obvio, por eso estamos prediciendo, ¿ya? El diagnóstico entonces debiese ir de la mano con herramientas predictivas, ¿cierto? Por ejemplo, la presencia de decirse, le quiero como que mis amigos médicos siempre dicen, una pancreatitis que respira mal, evoluciona mal, ¿sí? Entonces la presencia de clínica respiratoria asociada los tiene que alertar al tiro, chiquillos, los tiene que alertar al tiro, ¿ya? Fíjese, Doc, la historia que le comentaba a mi colega, después de 2 semanas de su dolor de guata, con vómitos recurrentes, toda la lesera, un día estaba en su casa, se miró las uñas y tenía las uñas azules. Y ahí se asustó y partió a urgencia. Cuento corto, terminó con distrés respiratorio intubado en UCI, ¿sí? Fluidos intravenosos se supone que son la base del tratamiento, ¿ok? Como que el Ringer lactato se ha portado mejor en estos pacientes que la solución salina normal, el apoyo nutricional. Importante, estos pacientes llegan, se hace el diagnóstico y quedan con régimen cero, nada, 24 horas, ¿sí? Luego de 24 horas de régimen cero vienen usualmente 24 horas más donde el paciente únicamente puede beber agua. ¿Ok? Y al tercer día, como decía ahí, ¿cierto? Si es que el paciente, si es que las molestias ceden, si es que el paciente tiene hambre, ahí se empiezan a reincorporar los alimentos. Entonces, alimentación oral. A ver, la pregunta es, para ustedes, quiero que lo piensen y me respondan, por favor. ¿Por qué es tan importante el régimen cero al inicio de la estadía, al inicio del manejo de este paciente? ¿Por qué es tan relevante? Para que el páncreas esté en reposo y no estemos como estimulándolo. Muy bien, Javiera, es justamente eso, ¿cierto? Cada vez que la persona come
y llegan nutrientes al intestino delgado. El intestino delgado produce sus hormonas, secretina y colecistoquinina, y la colecistoquinina estimula, vía indirecta por nervio vago, es lo más importante, estimula la producción de enzimas pancreáticas. ¿Y qué es lo que nos está provocando el problema? Justamente las pinches enzimas pancreáticas, ¿ok? Por lo tanto, si la persona, por eso es fome que la persona esté en casa, ¿cachai? Muchos días, porque va a estar comiendo y va a estar estimulando y voy a estar eh, dándole el elemento gatillante que está generando el daño, ¿ya? Pero muy bien. En caso que no pueda, que no tolere, ¿cierto? Al tercer a quinto día se sugiere tubo de alimentación enteral. Ahí eh, la indicación es que quede, ¿cierto? Más distal del duodeno para evitarnos la producción de las hormonas estas del sistema digestivo. ¿Ya? Obviamente, nutrición parenteral total es la última opción y esa queda para pacientes que están conectados a ventilación mecánica. Analgesia es súper importante porque duele mucho, dicen, ¿ok? Narcóticos, no narcóticos, ¿sí? Identificación y manejo etiológico después de los 3 primeros días, colecistectomía si es que hay presencia de litiasis biliar, cesación del hábito tabáquico y del consumo de alcohol si es que están presentes. La CPRE, ¿conocen CPRE o no, chicos? La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Yo lo acabo de escuchar. Por La primera vez, ya mira, eh, yo Aquí en pensé que la Chile, cortito, aquí en Chile también le dicen ERCP en inglés. Oh, O sea, en Chile, mira cómo le dicen. no, te cuento El, porque el habitualmente los cirujanos no hablan de colangiopancreatectomía eh, colagio-pancreatografía endoscópica retrógrada, retrógrada. dicen ERCP, que es la sigla en inglés. sí, la ERCP. conozco como el ERCP, como dice este ¿Viste? doctor. Ah, ya, pero ¿sabes qué es, Javi, o no? Sí, Ya, Sí, es sí, una por eso te decía, endoscopia. ERCP, ya Ya, sabes. sí, ya, es que yo iba a mostrar porque tengo una foto de eso en la clase de litiasis biliar, pero si ya la conoce, ERCP. Entonces me gusta el CPR. Ya, antibióticos. Adivine, no hay evidencia de beneficios claros. ¿Ya? Por tanto, no debiese ir como parte del manejo inicial. Y obviamente para los pacientes con pancreatitis severa, esos van a estar en UCI, pues entonces, control constante de signos vitales, diuresis, ¿cierto? Aparece el catéter de Swan-Ganz acá, monitoreo de presión venosa No, no, central, Swan-Ganz no, acuérdense que ya no se usa, sacan Swan-Ganz, pero vía venosa central y todo, pero ¿sí? Swan-Ganz, No Swan-Ganz. que ya no se ocupa, ya sí. Líneas arteriales, ¿ya? Chicos, estos son pacientes que pueden estar meses en UCI, con lavados peritoneales. Son re complicados también para los kinesiólogos, porque si hacen maniobras que aumenten la presión intraabdominal, ¿sí? Eventualmente podrías tener paso de este líquido superinflamatorio hacia el tórax, ¿ok? Entonces, los complica mucho también a ellos, ¿ya? Pero son pacientes que eh, pueden ser muy, muy, muy complejos de manejar. Eso era lo que les quería comentar. Doctor Rossi, ¿alguna última cosa para decir? No, son muy complejos, o sea, realmente, no, y sabes que yo sé que pusiste como gravedad, lo cual es verdad, cuando hay fallas de otros órganos, pero a veces yo he visto morir, cuando sobre todo trabajaba en la UCI, no sé, personas sanas completamente, de 30 años, que se morían de pancreatitis. O sea, actualmente el tratamiento, voy a hacer un comentario cortito, antes se operaban, incluso las biliares, pero se demostró que meterse a operar ese peritoneo o esa región abdominal es tan complicado porque en vez de contener el líquido, este líquido lleno de enzima, se expandía más. Entonces, actualmente, en general, es un tratamiento fundamentalmente médico. La idea es no abrir una pancreatitis. Mm. Antes, incluso era operarla, habían distintas técnicas, una que se llama marsupialización, etcétera, pero actualmente quédense con el concepto que es de manejo médico y que aunque sea de origen biliar, la idea es no tocarla, no operarla hasta que estuviera más controlado el cuadro inflamatorio. Pero es un cuadro realmente muy complejo.
Por suerte, la mayoría no son, o sea, hay cuadros graves, pero la mayoría no son graves, tienen un comportamiento más bien leve, pero uno nunca sabe con lo que se va a encontrar. Y la verdad es que es muy complicado manejarla. Y si ustedes buscan guías, van a encontrar cientos de guías, porque no está claramente estandarizada en el fondo cuándo operar, cuándo sacar el cálculo, cuándo, aquí yo hablo del cálculo porque en Chile la causa más frecuente es biliar, pero es bien complicado. O sea, es un tema no resuelto, en lo cual habitualmente lo que hacemos es tratamiento de mantención. O sea, cruzar los dedos que se logre controlar la inflamación y obviamente tratar de no estimular al páncreas a no producir, a producir más enzima. Pero eso, más que nada. Ok, muchas gracias, Doc, No de nada, pero bueno, por compartir con nosotros su sabiduría. ojalá fuera sabio. Ya, Ya, estamos. Le toca a Doc. ya. Chicos, la clase se la mandé a la Isa, no sé, Isa, si le llegó adecuadamente. ¿Hasta qué hora tenemos para yo ir? Sí, profe, 7:30. tírosela, Siete y la media. envío. Ya. Tenemos como media hora, dejo colocar el reloj, pues yo coloco el reloj ahora para ir mirando y partimos al tiro. Me borro un segundito y partimos. La tengo lista para llegar y echarla a andar. O sea que, pero quiero programar los 30 minutos. No, un potizador 30 minutos para que no pasarme, porque si yo tiendo a pasarme. Ya, ya pasó un minuto, de hecho. Ya, partamos. Entonces,